Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda sesión de la materia Introducción al Derecho dentro del curso prefacultativo de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad trataremos el tema 2, que refiere concretamente a los fines del derecho. Situación por más y ante todo importante, ya que los fines del derecho en sí y todo aquel bagaje, aquella base que originó este cuerpo normativo, busca una finalidad, tal cual lo vemos en la diapositiva. De manera general ponemos aquí la palabra seguridad, y es lo que el ser humano ha buscado desde el principio, que opta por una organización, cede sus derechos, se planifica ciertas acciones a futuro, previniendo los atentados que pueda haber contra su seguridad y el grado de afectación que esto puede originar. Entonces, los fines del derecho, está por demás de decirlos, ya que vamos a plantear de acuerdo al texto nosotros y siguiendo el texto Introducción al Derecho de Ángel Latorre, planteándonos una interrogante. ¿Tiene el derecho fines específicos? Y para nosotros responder a esta interrogante, primero tenemos que identificar cuáles son, en conclusión, estos fines. ¿Ya? Y diremos entonces que para no pocos juristas, el derecho es un puro instrumento neutro respecto a los fines, en forma tal que a su través pueden perseguirse las metas más diversas. Para que entendamos mejor, recurrimos a Hans Kelsen, quien en su obra La teoría pura del derecho expresa: el derecho no constituye sino un medio específico, un aparato coactivo que en sí mismo considerado carece de todo valor ético y político, porque su valor depende del fin trascendente al derecho. Observamos que esta concepción refleja el hecho cierto de que las tentativas para no calificar de derecho más que aquellos sistemas jurídicos que se ajustaban a determinadas escalas de valores éticos o políticos han dado escaso resultado. El derecho es un arma en manos del legislador, porque es el legislador el que hace eco de las demandas sociales, de la necesidad de mantener los niveles de seguridad y convivencia social pacífica, para que este legislador, que lo puede utilizar en muy diversas direcciones y con varios propósitos. Tengamos en cuenta que no podemos nosotros, ¿ya?, utilizar al derecho, por ejemplo, ¿ya?, se puede, pero no se debe, para fines e intereses particulares. Lo que tiene la finalidad principal del derecho es esta característica: de manera general garantizar el orden pacífico, ¿ya?, otorgar niveles de seguridad a la población, ¿ya? Es difícil entonces negar que el término derecho, ¿ya?, han ido unidas siempre algunas connotaciones respecto a sus fines, que obligan a matizar con atención las afirmaciones demasiado tajantes respecto a su carácter instrumental, como nos lo explica el autor Ángel Latorre en la obra Introducción al Derecho. Entonces, habitualmente, cuando se habla de fines del derecho, se citan la seguridad y la justicia, dos elementos que en sí significan la base de el ordenamiento normativo, lo que ha pretendido a través de la historia de la humanidad el ser humano, ¿ya? Otorgar, llegar a gozar de niveles de seguridad, y que más que todo el orden normativo aplique justicia, ¿ya?
Ambas palabras están cargadas de una multiplicidad de sentidos y requieren un examen que procure evitar el riesgo de la imprecisión con que a veces son empleadas. Es necesario también ver en qué medida pueden considerarse como verdaderos fines inherentes al derecho y qué relación guardan entre sí. Uno de los elementos fundamentales dentro de lo que son los fines del derecho y esa especificidad que estamos demostrando es lo que nosotros conocemos como la paz. En un sentido más simple, seguridad equivale a paz, es decir, a la situación de una sociedad en que las relaciones entre sus miembros discurren habitualmente sin violencia y en cada individuo está protegido contra la agresión de los demás. La situación contraria llevada al límite es lo que algunos filósofos han considerado el estado de naturaleza anterior a la aparición del Estado, ¿ah? Indicando durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra. Una guerra que es la de todos contra todos. Entonces, una de las finalidades principales que pretende y busca el derecho es lograr la paz. Reiteramos este término, la convivencia pacífica, el intercambio, el relacionamiento, respetando los anhelos, las pretensiones de todos. Y para esto, el derecho coloca ciertos límites al comportamiento humano, a las acciones que se llevan adelante por unos para que no afecten los intereses de los demás. Entonces, el derecho ha de cumplir ante todo esa misión pacificadora. Un sistema jurídico es un mecanismo de paz social y es difícil imaginar un derecho que no persiga aquella finalidad. Y, caso de imaginarse, es muy dudoso que le diésemos tal nombre. Pero sí existen casos en que solo completamente se logra alcanzar ese fin. Y para buscar un ejemplo no hace falta forzar la imaginación, basta con contemplar lo que ocurre en el actual derecho internacional, que aún no ha conseguido encontrar un medio seguro de imponer una solución pacífica de los conflictos entre estados y de evitar la violencia, incluso en su forma más descarada, que es la guerra. Modernamente estamos frente a hechos acaecidos, una coyuntura que nos muestra que a nivel internacional priman intereses políticos de distinta índole, olvidando la finalidad principal del derecho, que es la de garantizar la paz para todos sus habitantes y estantes. Cada sociedad, cada grupo social tiene el derecho de vivir pacíficamente, pero la coyuntura, como les indicaba, nos muestra que el grado de complejidad dentro de las sociedades cada vez se va extendiendo mucho más de aquellos límites que la norma trata de poner para que los gobernantes, los estados, ¿ya?, los diferentes intereses, tanto individuales como colectivos, no afecten en general, en global, a la búsqueda de la pacificación, relaciones pacíficas, intercambios pacíficos y respeto de los derechos de todos. El mismo ejemplo del derecho internacional nos ilustra respecto a la importancia que tiene este fin. Cuando no se ha alcanzado, constituye la primera preocupación de los juristas, como lo es la prevención de la guerra en ese derecho. Indicaremos que en épocas de especial agitación y anarquía, el ansia de paz, así entendida como puro orden o tranquilidad externa, pasa al primer plano. Así, en la Inglaterra del siglo XVII, desgarrada por las luchas civiles, el gran filósofo Thomas Hobbes sostuvo que el orden y la
tranquilidad eran la finalidad primordial del derecho y del Estado, y que a ellos debía sacrificarse cualquier otra consideración. Pero pasados los momentos de discordia social, es raro que se estime suficiente ese orden externo. La tendencia a la seguridad se manifiesta entonces en forma más refinadas y complejas. Dos direcciones principales podemos distinguir. En una de ellas, el derecho cuida de la seguridad de las relaciones entre los individuos. En la otra, se plantea la cuestión de la seguridad del ciudadano frente al mismo poder del Estado. En los siguientes puntos veremos nosotros el rol que cumple el Estado para garantizar esa paz social, porque es el Estado en muchas situaciones que instrumentaliza todo un cuerpo normativo y los desvía a fines políticos, olvidando que es su obligación dar esa garantía a todos los ciudadanos y estantes de un determinado territorio. ¿Ya? Entonces, si hablamos del rol que cumple el Estado fundamentalmente, tenemos que hablar nosotros ya de la seguridad en las relaciones jurídicas. ¿Ya? E indicamos que el primero de esos aspectos plantea muy complicadas cuestiones técnicas. Por ello, bastará señalar algunos ejemplos para dar una primera idea de lo que se trata. Todos los derechos admiten que quien posee una cosa de buena fe, sin ser su propietario, termina adquiriendo su propiedad, perdiéndola, por tanto, el propietario anterior. Ya es lo que los institutos jurídicos que nosotros determinamos como prescripción adquisitiva o usucapión. Sería, en efecto, contrario a la seguridad de las relaciones entre los individuos, que en cualquier momento estuviéramos expuestos a ser despojados de lo que creemos nuestro, ¿ya? Sin que esa situación de incertidumbre acabe nunca. Por la misma razón, el que puede interponer una reclamación judicial y deja pasar el tiempo que la ley fije para ello, pierde la facultad de ejercerla. Estamos frente a la institución jurídica, al instituto jurídico de la prescripción extintiva. También es un principio jurídico generalmente admitido que nadie puede transmitir a otros más que los derechos que tiene. ¿Ah? Y acudimos a una fórmula general que dice nemo plus juris transfere potestat quam ipse habe ret. ¿Ya? Entonces es lo que se refiere que solamente podemos transmitir nosotros lo que en derecho nos corresponde. ¿Ya? Sin embargo, en algunos casos, el adquirente de buena fe, ¿ya?, de quien aparenta ser el titular del derecho, adquiere este, aunque la apariencia no coincida con la realidad y el verdadero titular sea un tercero. En este grado de conflictividad, entonces, de la plena disposición que goza el individuo cuando de buena fe está en posesión, está usando y gozando un determinado bien, y la concurrencia de un tercero, vemos el grado de complejidad que puede ir creciendo si es que la normativa no pone límites y determina a quién le corresponde el derecho en cuestión. Se protege en esta hipótesis la llamada seguridad del tráfico, es decir, la confianza en que el intercambio y transmisión de derechos producirá sus efectos, con independencia de datos de difícil verificación, como es descubrir quién es el verdadero titular frente al que obra como tal. Debemos observar que el principio de seguridad en las relaciones entre particulares presenta a veces exigencias distintas y aún opuestas. De una parte, todos hemos de estar protegidos en nuestros derechos
y resguardados frente a los actos que los perturben. Esto es lo que llamamos seguridad del derecho. De otro lado, también hay que atender a conveniencias derivadas de la tutela, a quienes adquieren de buena fe seguridad en el tráfico. Las legislaciones resuelven estos conflictos según criterios que hay que analizar en cada caso. Entonces concluimos que la seguridad en las relaciones jurídicas justamente deben otorgar la confianza a aquella persona, aquel individuo o personas que intervienen para adquirir, por ejemplo, un bien, diferentes resultados. Primero, los que actúan de buena fe y otros que no actúan de buena fe porque tratan de transmitir derechos que no les corresponden. Entonces, para que no salga perjudicado el primero, es el derecho, el que pone límites y garantiza esta seguridad que llamamos del tráfico en las transferencias. Reiteramos, las legislaciones resuelven estos conflictos según criterios que hay que darles la connotación que amerita en cada caso. Y continuando, hablando de la seguridad que el Estado debe otorgar a la ciudadanía, a la sociedad en su conjunto, por eso nos referimos ahora de la seguridad frente al Estado, ¿ya? Y la certeza del derecho, porque si el derecho no otorga este grado de certeza, entonces el individuo, de acuerdo a sus pretensiones, estaría totalmente desvalido. La función especial como administrador de los diferentes gobiernos es que el Estado otorgue esta seguridad. Nosotros tenemos que ver al Estado como el ente que pertenece a todos, como la institución que nos va a dar esta seguridad para que llevemos adelante nuestras relaciones sociales. Entonces, esta seguridad frente al Estado, la certeza del derecho, nos lleva a explicar que la otra dirección en que se han movido los problemas de la seguridad jurídica está más cargada de elementos emocionales e ideológicos. Es la seguridad del hombre frente al poder del Estado, es decir, frente a la acción de los hombres que lo ostentan. Es, en efecto, un aforismo pocas veces desmentido que todo el que tiene un poder tiende a abusar de él. Esto forma parte de la naturaleza humana. En la primera sesión ya habíamos explicado que la naturaleza humana es por sí de carácter individual y egoísta. Entonces, aquel que accede a niveles de control, dominio y entra a los procesos de decisión, ¿ya?, tiende a abusar de él. ¿Ya? Esto va en desmedro, lógicamente, de lo que son los derechos de los demás. El poder del Estado, el más fuerte de los poderes humanos, constituye una poderosa tentación para quienes lo alcanzan y se presta a los más atroces abusos. El deseo de ponerle límites eficaces y de garantizar que solo se usará de acuerdo con el interés de la comunidad y con justicia y moderación es muy antiguo y de una u otra forma se ha manifestado en casi todas las épocas. En este sentido, podemos indicar que modernamente, con el auge del Estado liberal en el siglo XIX, se convirtió en un tema central de las preocupaciones, no solo de los juristas, sino también de la vida y del pensamiento políticos, hasta el punto de que la expresión seguridad jurídica se usa con frecuencia, solo con relación a este problema. Una de las principales funciones del derecho, entonces, es esa concepción, es precisamente servir de límite al poder del Estado y controlar su ejercicio, porque si el Estado no se adecua
y otorga esa seguridad jurídica y pone límites a las acciones de las personas, entonces el individuo, reiteramos, se encontraría totalmente indefenso, desvalido y el derecho no cumpliría su finalidad principal, que es la de otorgar esta seguridad jurídica que estamos nosotros señalando. Para exponer la cuestión con alguna claridad, es conveniente distinguir varios niveles. El más simple viene determinado por la necesidad de que el derecho sea o pueda ser conocido por otros. La finalidad de este principio es que cada cual pueda saber lo que está prohibido y lo que está permitido. Y también que cada cual pueda calcular la consecuencia jurídica de sus actos. En este punto es necesario que nosotros expliquemos que cada quien es responsable de sus acciones, porque son los individuos, las personas que forman el grupo social, que forman las organizaciones sociales, que dan vida a esa institución llamada Estado, las que han aprobado ciertos límites, las que han cedido parte de sus derechos justamente para que el Estado garantice ese orden pacífico. Esto lleva a que él o los individuos sean responsables de sus actos. No podemos denostar la actuación del cuerpo legal en su conjunto y pretender justificar acciones que van reñidas con los intereses de los demás, diciendo que el Estado, por ejemplo, no tiene clara la norma y no ha cumplido su finalidad de control en la aplicación de esta norma. Cada individuo debe atenerse a las consecuencias jurídicas que desatan sus actos. Quien comete un delito no solo ha de saber que su acto está castigado por la ley, sino que ha de saber además qué pena le corresponde. Acá citamos que un código penal, como ejemplo, no es solo un catálogo de lo que no se puede hacer si se quiere evitar una pena. Es también la garantía del delincuente en cuanto le asegura qué pena le es aplicable e impide imponerle otras distintas o más graves. La publicidad es, en otro aspecto, una condición de cumplimiento y eficacia del derecho, pues nadie puede acatar preceptos que no conoce. Habíamos indicado en la anterior sesión que la ley es de cumplimiento obligatorio y que el Estado tiene el poder coercitivo correspondiente para que se cumpla la ley. En este caso, a ser responsable de sus actos, los individuos no pueden aducir el desconocimiento y la ignorancia de un determinado cuerpo normativo o de los límites que pone la ley dentro de diferentes escenarios. ¿Por qué? Una vez que se publica, esto les voy haciendo recuerdo de la primera sesión, las leyes en la Gaceta Oficial de Bolivia es de cumplimiento obligatorio para todos. No podemos aducir su desconocimiento o ignorancia para decir que yo no conocía esa ley que prohíbe y sanciona la acción que he llevado adelante. Por eso anteriormente explicábamos también que cada individuo es responsable de sus acciones. ¿Ya? Ahí es donde prima la eficacia del derecho. ¿Ya? Pues nadie puede acatar preceptos que no conoce, decíamos. Como ya en el siglo XVIII dijo Beccaria, por ejemplo, cuando mayor será el número de los que comprendan y tengan en sus manos el sagrado código de las leyes, con tanta menos frecuencia habrá delitos, porque no hay duda de que la ignorancia y la incertidumbre de las penas ayudan a la elocuencia de las pasiones. ¿Ya? Hacemos mención nosotros a la obra que se publicó en 1764 por
becaria. ¿Ya? Como señalamos entonces y continuando en relación a esta seguridad que debe otorgar el Estado, la necesidad de que el derecho sea conocido es aceptada por todas las legislaciones modernas. La publicación de la ley se considera un requisito necesario de su validez. No puede haber leyes que sean tratadas, por ejemplo, hablando de nuestro país, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sean remitidas al Ejecutivo para su promulgación y que esto lo mantengan en secreto. No, la publicación en sí de la norma en la Gaceta Oficial de Bolivia representa el grado de publicidad que se debe dar, volver público, que todos conozcan esta ley para que surta sus efectos consecuentes. ¿Ya? Incluso, ordinariamente se fija un plazo de tiempo para que se publique y entre en vigor. De acuerdo a procedimiento legislativo, existen plazos y términos para que la ley entre en ejecución y sea eficaz para garantizar el cumplimiento de sus fines y objetivos, de forma que todos puedan conocerlo. Conocer esta ley es lo que llamamos vacatio legis. Es curioso observar, sin embargo, que no siempre ha sido así. En la Roma primitiva, el conocimiento del derecho era un monopolio de la clase patricia, que lo ejercían a través del colegio de los pontífices. Una de las primeras reivindicaciones plebeyas en las luchas sociales que siguieron a la caída de la monarquía fue precisamente lograr la publicidad del derecho, lo que se consiguió, según la tradición a medianos del siglo V a.C., con la ley de las 12 tablas. En la China antigua, las leyes no debían ser publicadas para evitar a los particulares la tentación de invocarlas, promoviendo litigios que perturbaran la paz social e impidieran la solución amistosa preferida en esta sociedad. ¿Ya? Todo este bagaje histórico que nosotros hemos ido heredando, tanto de los romanos como del orden occidental, ¿ya? Lo que marca justamente la publicidad de la ley, vemos que en esos tiempos, ¿ya? En la Edad Media, tiempos de la Antigüedad, los titulares del poder, en este caso los que administran las diferentes sociedades, realizaban una serie de ocultamiento de las leyes. ¿Ya? El mismo oscurantismo que en la Edad Media se produce por parte de la Iglesia, en este caso los estados, los gobernantes, tienden a ocultar ciertas leyes. ¿Para qué? Para que el ciudadano común y corriente no tenga acceso y conozca que tiene una opción para acudir y reclamar el cumplimiento de sus derechos y sancionar a los gobernantes cuando exceden las atribuciones que el mismo pueblo les ha concedido. En el mundo actual, continuando, ¿ya? Tal principio es indiscutible, pero la vieja tentación de burlar incluso este modesto límite al poder del Estado retorna con frecuencia y se acude a medios indirectos para mantener una incertidumbre que favorezca el uso y aún el abuso de aquel poder. Un recurso bien conocido está en la forma de redactar las leyes. Para que el contenido de estas pueda ser conocido, no basta con que se publiquen, sino que es preciso, como ya decía Montesquieu, que sean concisas, simples y precisas. En muchos casos, la enorme complejidad de la vida actual y de las relaciones que la ley regula no permiten aplicar esos principios, ni aún con la mejor voluntad por parte del legislador. Piénsese,
Por ejemplo, en la complejidad de muchas leyes fiscales, el viejo anhelo de que el derecho pueda ser conocido por todos los ciudadanos es hoy de difícil, por no decir imposible, satisfacción. Pero el hecho de que incluso las leyes inaccesibles al profano por su carácter técnico y su inesquivable complejidad puedan ser conocidas y examinadas por los juristas, aunque no, sin dudas y discusiones, constituye de todos modos una garantía para el ciudadano, pues sabe que en su aplicación ese conocimiento por parte de los especialistas en derecho constituye una barrera contra la tentación de la arbitrariedad. La situación es distinta cuando la oscuridad y vaguedad de la ley son fines buscados a propósito, con la intención de aprovecharse de esa falta de claridad. Sobre todo, el recurso a expresiones genéricas que pueden prestarse a muy diferentes interpretaciones ha sido y sigue siendo un recurso habitual de legisladores poco escrupulosos. Es esencial, dice Montesquieu, que las palabras de la ley despierten en todos los hombres las mismas ideas. El cardenal Richelieu estaba de acuerdo en que se podía acusar a un ministro ante el rey, pero pedía que fuese castigado el acusador si las cosas que probaba no eran importantes, lo que debía impedir a todos decir cualquier verdad contra él, puesto que una cosa importante es algo enteramente relativo y lo que es importante para uno no lo es para otro. Richelieu ha tenido en su punto bastantes imitadores y el uso, sobre todo en leyes represivas, de frases vagas para definir los tipos de infracción. No es, por desgracia, tan inhabitual como sería de desear. Como observamos entonces, toda esta evolución respecto a la instrumentalización de las leyes y tal vez desvirtuar la seguridad que tiene que otorgar el Estado, en tiempos pasados mostraban ciertos niveles que no otorgaban certeza a la población, pero estos niveles ya eran claramente identificados como intereses de los gobernantes, porque al poner ciertos límites a las leyes, se ven cuestionados quiénes, las acciones de los ciudadanos que desconocen el efecto que causa el cuerpo normativo, que si bien otorga obligaciones, también otorga derechos a través de la seguridad jurídica. Continuando, podemos indicar que otra forma más descarada de burlar la necesidad del previo conocimiento de la ley es dar a esta efectos retroactivos. Luego vamos a dar lectura, para conocimiento de ustedes, de ciertas disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado, justamente que dan el basamento para su aplicación de lo que estamos indicando. ¿Ya? Entonces, decíamos que otra forma más descarada de burlar la necesidad del previo conocimiento de la ley es dar a esta efectos retroactivos, es decir, imponer su aplicación a hechos anteriores a su publicación y realizados. Por tanto, cuando no se podía conocer su contenido, es también un principio fundamental de los derechos modernos que las leyes no sean retroactivas y que dispongan para el futuro y no para el pasado. Acá debemos indicar lo que les planteaba, que está contenido en la Constitución Política del Estado, que si bien existe una general forma de accionar respecto a la aplicación
aplicación de las leyes que se utilizan solamente para que causen efecto a futuro, de presente a futuro, que no sean restrictivas, pero sin embargo garantizando la seguridad jurídica y más que todo la pacífica convivencia y reconocer los derechos de los ciudadanos, ¿ya? Si bien generalmente se dice que la norma no es retroactiva, existen las excepciones, como vamos a ver, ¿qué indica el artículo 123 de la Constitución Política del Estado? Que expresa: la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. Y ingresamos en materia penal cuando beneficie a la imputada o al imputado en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado y en el resto de los casos señalados por la Constitución. Entonces, esta máxima contenida en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado nos da la alternativa de la aplicación retroactiva de la ley cuando ésta favorece, habíamos visto, al trabajador o al reo, en este caso en el campo, en el área penal, porque lo que pretende justamente el Estado es otorgar seguridad jurídica y el derecho dentro de sus fines es expandir todo este cuerpo normativo para que beneficie al ciudadano, no solamente aplicar procedimientos sancionatorios, penalizar las acciones sin tomar en cuenta que puede haber ciertas alternativas que beneficien, que reconforten al que delinque, al que infringe la normativa, para que pueda asumir nuevas formas de comportamiento social y dar cumplimiento a lo que la ley estipula, ¿ya? Por eso es que citamos que es también un principio fundamental de los derechos modernos que las leyes no sean retroactivas, dice, y que dispongan para el futuro y no para el pasado, excepto cuando jerárquicamente la Constitución Política del Estado, con toda la potestad y facultad que nosotros le otorgamos, plantea la retroactividad y la aplicación en el campo social, que beneficia a los trabajadores, y en el área penal cuando beneficia al reo, ¿ya? El principio es especialmente importante en las leyes de carácter penal, cuando se introduce un delito nuevo o se agrava la pena de uno que ya está reconocido. Aunque no han faltado casos en los últimos tiempos en que se han dado efectos retroactivos a leyes penales, tal cual lo señala la Constitución Política del Estado. Hoy se considera el aforismo nullum crimen nulla poena sine previa lege penale. ¿Qué significa esto? No hay crimen ni se puede aplicar una pena sin una ley penal previa que así lo establezca. Es indispensable en todo sistema jurídico que pretenda garantizar la seguridad de los ciudadanos. En otros casos, la irretroactividad también es y debe ser la regla general, pero puede recibir excepciones sin grave daño. Incluso, normalmente, por claras razones de equidad, se da efecto retroactivo a ciertas leyes como las que suprimen un delito o aminoran la pena a él señalada. Sería injusto que siguiesen cumpliendo su condena los que habían cometido un delito antes de la vigencia de nueva ley. Si se establece que quienes ahora realicen los actos en que consiste no sufrirán pena alguna o que se les impondrá una más leve.
Como podemos ver, la seguridad jurídica, entonces, significa en estos casos que el derecho sea cierto. Es lo que nombrábamos anteladamente sobre la certeza que debe otorgar el Estado al cuerpo normativo. Es decir, que sus normas sean conocidas y más que todo comprendidas por la ciudadanía en general y fijen con razonable precisión qué ordena, ¿ya? Claras, objetivas, sencillas. Decíamos anteriormente, el lenguaje que debe utilizarse es eso, para que todos puedan acceder justamente a lo que le faculta la ley, el derecho a la defensa, ¿ya? Y en este caso también es conveniente que nosotros nos remitamos a la Constitución Política del Estado. Hay diferentes articulados en lo que respecta a las garantías jurisdiccionales, al título cuarto, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa, por ejemplo. Dentro de las garantías jurisdiccionales, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 112 de la Constitución Política del Estado dice: los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Esta es una de las caracterizaciones y cambios fundamentales que se ha dado en la Constitución Política del Estado, otorgando los márgenes de seguridad al Estado, en este caso ampliando cuando son delitos cometidos por servidores públicos y causen grave daño económico, por ejemplo, al Estado, estos son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Significa que todo servidor público, independientemente del cargo jerárquico o no que desempeñe dentro de las instituciones estatales, es responsable de sus actos y deberá ser sancionado cuando ocasiona el daño económico, ¿ya? Después, el artículo 116, parágrafo 1, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, ¿qué nos indica? Dice: se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado, lo que les indicaba anteriormente sobre la retroactividad que es efectiva en el área social y en el área penal, ¿ya? Parágrafo 2 dice: cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. El artículo 117, parágrafo 1, nos indica: ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por la autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Importante también que conozcan el parágrafo 2 del artículo 117, que a la letra expresa: nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. Y el parágrafo 3 indica: no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Como ven entonces, ¿ya?, las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado van en directa relación a la atención de las pretensiones de la ciudadanía en general. Esa es la certeza que brinda el Estado en el cumplimiento del cuerpo normativo, porque como ciudadanos de un determinado territorio, de un Estado, tenemos que tener la certeza que el Estado está velando por el cumplimiento de nuestros derechos. No solo está coaccionando en muchos casos para que cumplamos nuestros deberes, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que son una correspondencia
entre lo que son las obligaciones, lo que son los deberes. Si el Estado no nos otorga esa certeza de que se está aplicando la ley, consecuentemente se presenta el desvío de la norma en las interpretaciones que dan tanto la ciudadanía como los propios operadores de justicias. ¿Ya? Entonces, decíamos y reiteramos, ya, la seguridad jurídica significa en estos casos que el derecho sea cierto, la certeza, de acuerdo, y esta certeza está contenida en la Constitución Política del Estado en los artículos que les he dado lectura. Es decir, que sus normas sean conocidas y comprendidas y fijen con razonable precisión qué ordenan, qué prohíben, qué autorizan o las consecuencias legales de nuestra conducta. Pero es también una necesidad en la vida jurídica el que los jueces y en general los órganos encargados de aplicar el derecho gocen de una cierta elasticidad para aplicarlo a los casos concretos, extraordinariamente variados por naturaleza. Aquí lo que podemos indicar es que siempre existe la alternativa, ya que extraordinariamente al ser se presenta esta elasticidad en las normas, no quiere decir que el operador de justicia, los jugadores, los legisladores, estén obrando desvirtuando el verdadero fin, el verdadero sentido de la norma, que siempre tenemos, quiere decir que siempre busquemos lo que favorece al encausado en este caso. ¿Ya? Por eso es que extraordinariamente se acude a instancias interpretativas de diversa índole, donde el juzgador siempre tiene que priorizar lo que favorezca al encausado, al procesado, porque la ley no tiene que ser estrictamente sancionatoria, sino en ciertos casos esa elasticidad nosotros la asimilamos o la comparamos, por ejemplo, con el hecho regenerador, ¿ya? Que se tenga la oportunidad de adoptar nuevos comportamientos y no que la ley caiga con todo su peso. Con esto no quiero decir que la ley se puede torcer o se puede desviar, sino que ahí está la sana crítica, el juicio del legislador para que, de acuerdo a los elementos que concurren en un proceso, se manifiesten a favor en casos de no que la ley no desvirtúa para que beneficie al encausado. Una ley demasiado rígida acarrea una aplicación maquinal del derecho, que en no pocas circunstancias puede ser injusta. Una ley demasiado flexible que deje amplio margen de decisión al juez entraña el riesgo de la arbitrariedad. Ambos criterios tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y la contraposición entre los partidarios de una ley rígida con escaso arbitrio judicial y una ley flexible con amplia confianza al juez se reproduce periódicamente en el pensamiento jurídico. Aunque sobre estas cuestiones se ha de volver más adelante, conviene ya indicar que un derecho no puede ser absolutamente rígido y que las posibilidades de su adaptación judicial son en general mucho más amplias de lo que puede parecer a primera vista, incluso en los sistemas más preocupados por su certeza. No hemos de creer, por tanto, que se trata de dos ideales rígidamente opuestos. Es más bien un problema de medida. ¿Qué significa esto? Determinar la amplitud en que se ha de mover la libertad del juez a la hora de decidir. Es lo que se conoce como sana crítica, ¿ya? Lo que les mencionaba anteriormente. ¿Ya? La posición que se adopte dependerá de varias razones y muy especialmente del grado de confianza que se tenga en la independencia, la honorabilidad y la justicia de los jueces de un país y, en general, del clima y de las preocupaciones especiales de cada época. Cuando se ha vivido un momento histórico
de incertidumbre y arbitrariedad, se acentúan las voces que claman por obtener la máxima certeza en la aplicación del derecho. ¿Ya? Es recurrente esta palabra certeza, porque es lo que da al ciudadano, repito, las garantías de que ese cuerpo normativo, de que los gobernantes, de que el Estado como institución de toda, que los operadores de justicia otorguen seguridad jurídica y certeza a través de la aplicación e interpretación correcta de la ley. Es así que Montesquieu, en el ocaso del antiguo régimen, pedía, por ejemplo, que los jueces se convirtiesen en la boca que pronuncia las palabras de la ley, en seres inanimados, que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor, porque su anhelo era establecer la libertad y la seguridad frente al despotismo reinante en la Francia de su tiempo. En cambio, a principios de nuestro siglo, tras un largo periodo en que el liberalismo político había dado a Europa una sensación de seguridad y respeto a las leyes, se produjo la reacción contraria y surgieron diversos movimientos doctrinales que pedían el reconocimiento de un amplio arbitrio judicial. Pero si se puede discutir la medida en que debe operar la seguridad jurídica, entendida como certeza del derecho, no es posible negar que por lo menos en un amplio margen es una de las finalidades esenciales de todo sistema jurídico en un país civilizado. ¿Ah? Y nuevamente, repito que dentro de los fines, las finalidades esenciales del derecho, entonces se encuentra esto, la seguridad jurídica entendida como certeza del derecho. Una vez citados todos o casi todos los elementos que hacen a la comprensión de la seguridad jurídica en la aplicación del cuerpo normativo y de la certeza que en sí proviene justamente de la aplicación correcta de la ley, podemos entender de mejor manera la protección de los derechos, qué es la protección de los derechos fundamentales y cuál es el Estado de Derecho. ¿Ya? Diremos entonces que la exigencia de que el derecho sea cierto nada dice respecto a su contenido. En su plano más elevado, la seguridad jurídica supone algo más que la certeza. Hay seguridad jurídica en este sentido más amplio cuando el derecho protege en forma eficaz un conjunto de intereses de la persona humana, que se consideran básicos para una existencia digna. Esos intereses vitales fueron fijados con notable claridad por la tradición jurídica y política occidental en los siglos XVIII y XIX, como reacción contra el absolutismo anterior. Su idea central es la de la libertad en sus diversas manifestaciones, libertad frente a la detención arbitraria, libertad de conciencia, de expresión, de domicilio y de trabajo, y otras consideradas como derechos fundamentales de la persona humana, que en el Estado ha de reconocer y proteger y cuya expresión más famosa se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789. En su formación originaria, esta concepción de la seguridad va unida a dos ideas claves: la concepción liberal del Estado y la doctrina del Estado de Derecho. El Estado liberal considera su misión primordial asegurar la libertad de los ciudadanos. El artículo 2 de la mencionada Declaración de Derechos dicta:
La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión. El Estado liberal es, ante todo, un mecanismo de seguridad. Debe proteger esas libertades y asegurar las reglas de juego que han de observar los individuos en la vida social. Fuera de esta misión y de atender a algunos servicios fundamentales de la comunidad, no tiene otras funciones privativas. La libre concurrencia y el despliegue espontáneo de las actividades particulares producirán por sí misma la armonía social. Íntimamente ligada a estas ideas está en sus orígenes la concepción del Estado de Derecho. Muchas veces escuchamos estas palabras, Estado de Derecho, y no imaginamos siquiera la magnitud e importancia que esto reviste. Ahora estamos explicando, nos estamos adentrando justamente para que tomemos en cuenta el grado de significación del Estado de Derecho, basado justamente en el cuerpo normativo para garantizar la convivencia pacífica. Estado de Derecho que nos permite relacionarnos socialmente, intercambiar criterios, expresarnos, etcétera, etcétera, sin el temor de ser sancionados. ¿Por qué? Porque son aspectos que están contenidos en lo que es el cuerpo normativo. Se entiende orígenes de la concepción del Estado de Derecho. Se entiende por tal el Estado en que el ejercicio del poder en todas sus direcciones está sometido a reglas jurídicas que aseguran las libertades y derechos de los ciudadanos frente al Estado mismo. Lo que caracteriza, por tanto, al Estado de Derecho, al menos en su concepción originaria, es esa limitación del poder estatal en beneficio del conjunto de derechos reconocidos al ciudadano. No son considerados no como una graciosa concesión de la ley, sino como verdaderos derechos naturales, ¿ya?, anteriores y superiores al Estado, puesto que éste se justifica precisamente en la medida en que, decíamos, se justifica precisamente en la medida en que los ampara y los hace efectivos. La seguridad jurídica, en su más amplia acepción, se convierte así en el fin primordial y la razón de ser del Estado de Derecho. Anteriormente hablábamos de seguridad jurídica y certeza. Ahora vemos nosotros que también concurre el elemento seguridad jurídica y en su más amplia acepción se convierte en ¿qué? En la razón de ser del derecho, que es la de dar seguridad jurídica y dar certeza a la población. Estado liberal y Estado de Derecho triunfan en el siglo XIX. Posiblemente, las últimas décadas de este siglo marcan su apogeo en la mayoría de los países civilizados. Después de dos guerras generales, de varias revoluciones con alcance mundial y de múltiples críticas y corrientes de pensamiento adversas, la situación no es tan clara en la actualidad como podía serlo en la Inglaterra victoriana o la Alemania de Guillermo II. De una parte, el Estado liberal ha hecho crisis en el sentido de que hoy es raro el sistema político que no aplica, o por lo menos no defiende en teoría el principio de que una de sus misiones esenciales es no tanto asegurar la defensa frente a los atropellos que pueda sufrir la libertad individual, sino también, e incluso más, proteger a los ciudadanos en sus condiciones materiales de vida. Complemento explicando entonces que justamente esa garantía a las condiciones materiales de vida está contenida en el cuerpo normativo, en la ley,
¿Y quién es el que debe garantizar y asegurar el cumplimiento de la ley para beneficio de la colectividad? Es el Estado, a través de sus gobiernos coyunturales o sus gobernantes, porque caso contrario se incurre en incumplimiento de deberes, que está también sancionado jerárquicamente y contenido en la Constitución Política del Estado. Continuando, indicaremos que la seguridad adquiere un nuevo matiz. No es ya seguridad contra el abuso del poder. Es también seguridad frente a la miseria, el trabajo excesivo, la enfermedad y otros diversos males. Se busca la protección de la cuna al sepulcro y se entiende que esta protección es misión del Estado. Todo ello supone una actitud mucho más dinámica por parte de este, la necesidad de poder moverse con más agilidad, lo que concedía la doctrina liberal tradicional. Surgen así considerables dificultades al mantenimiento de la concepción originaria del Estado de Derecho. Supone todo ello que deba abandonarse la vieja preocupación por la libertad y la seguridad en aras de la eficacia en el cumplimiento de esas misiones sociales. La contestación depende de la concepción general de carácter político y humano que cada cual tenga. Quizá dependa también no poco de la situación concreta de cada país. En países pobres, el explicable anhelo por ver resueltas lo más rápidamente posible las demandas básicas de una existencia digna en el aspecto material, inclinan a disminuir el valor de las libertades tradicionales, que muchas veces tampoco se han disfrutado como nunca. En los países ricos se procura conciliar ambas concepciones, que no son en esencia incompatibles. No faltan tampoco interesantes intentos de desligar la concepción del Estado de Derecho de su origen liberal burgués y de construir en la doctrina y llevar a cabo en la práctica el principio de legalidad socialista. En todo caso, la crisis del Estado liberal y del Estado de Derecho, el problema de si se ha de ir a la justicia por la libertad o a la libertad por la justicia, es uno de los grandes temas de nuestra época, abierto a reflexión de filósofos, políticos y juristas, que estamos seguros que son temas de candente interpretación y más que todo de prevención para que en un futuro todo este cuerpo normativo se distorsione y el Estado no cumpla el rol principal que es el de otorgar seguridad jurídico y certeza del derecho, certeza y seguridad también a todos los estantes y habitantes de un determinado Estado. Dentro de los derechos fundamentales y la protección que otorga y debe otorgar el Estado, se encuentra la justicia, que desarrollaremos de la siguiente forma, para que ustedes posteriormente vayan cotejando esta información, esta transmisión de conocimientos textual, ya lo que es la justicia. Después vamos a ver justicia y legalidad, justicia e igualdad, justicia como proporción, justicia y principios básicos de orden social, para después poder interpretar lo que es el derecho injusto. Entonces, diremos, la justicia, el otro de los grandes objetivos que habitualmente se consideran inherentes al derecho, es la justicia, a la que incidentalmente se acaba de aludir. Pocas palabras habrá de más majestuosa resonancia social e histórica, y pocas habrá también que sean más difíciles de analizar racionalmente y prescindiendo de los estímulos emotivos que suscita. Existe una larga tradición del pensamiento filosófico occidental que ha examinado desde muy diversos puntos de vista
sus múltiples sentidos y aplicaciones, así como la relación que puede tener con el derecho. Se han emitido sobre estas cuestiones las más variadas opiniones, y no es temerario afirmar que es uno de los temas más difíciles, no ya de estudiar en su detalle, sino de abordar con algunos puntos muy simples de orientación para las meditaciones del lector, que es lo único que aquí se puede hacer. El término justicia engloba mucho contenido esencialmente subjetivo. Acá es donde nosotros en nuestras relaciones sociales, en nuestras actividades laborales y de diferente índole que llevamos diariamente adelante, nos encontramos con el término justicia. Muchas veces oímos se hizo justicia, otras veces no se hizo justicia, o la justicia no existe cuando los grados de conflictividad y diferencias llegan a niveles que provocan justamente la crisis del sistema judicial, pero nosotros debemos entender que esto de la justicia se tiende a interpretar racionalmente, ¿ya? Tomando en cuenta el por qué nosotros hemos concedido cierta parte de nuestros derechos para que otros puedan acudir también al cumplimiento de esa concesión que hacen, garantizando que el Estado cumpla la finalidad de la seguridad jurídica, ¿ya? Si bien hemos ya desarrollado la justicia, ahora, como indicaba, veremos qué es la justicia y legalidad. Cuando calificamos de justo o injusto un acto, una sentencia o una norma jurídica, podemos usar esa expresión con diferentes sentidos. Cabe decir que una sentencia judicial es justa en el sentido de que en ella se ha aplicado la ley, sin entrar a juzgar esta. En este sentido, justo equivale a legal. Es una acepción que, aunque justificada históricamente, es mejor evitar porque crea ambigüedades fácilmente salvables hablando de sentencia o acto legal, según es hoy más corriente. Prescindiremos por ello de este aspecto. Os decía anteriormente, la justicia es algo muy subjetivo, que se cumple de acuerdo a la pretensión, al interés que tengan, en este caso los litigantes, los que concurren a pedir el cumplimiento de sus derechos, pero ¿qué sucede con el que pierde, podríamos decir así, o no le otorgan su petitorio? No va a hablar de justicia, va a hablar más bien de injusticia, ¿ya? Para eso, nosotros aquí ya encontramos un nuevo elemento que es la igualdad. Entonces, justicia e igualdad. En otra dirección, llamamos justo a un acto o incluso a la ley misma en cuanto respeta un criterio básico de igualdad. Este significado es tradicional en el pensamiento occidental desde Aristóteles y se expresa en el principio de que los iguales han de ser tratados como iguales y los desiguales como desiguales. Con ello se quiere decir que no debe aplicarse tan trato discriminatorio a dos casos análogos, o sea, semejantes, parecidos. Se podrá discutir si es o no conveniente que exista la pena de muerte, pero con independencia de ello, admitido que exista y que está establecida como pena del asesinato, sería injusto que se aplicase a un asesino y no se aplicase, en cambio, a otra persona que hubiera cometido el mismo delito en análogas circunstancias. Es evidente que pocos negarán, al menos en teoría, este principio. Lo malo es que si se observa más de cerca su utilidad como guía de nuestras calificaciones, no es tan segura como pudiera parecer a primera vista. Admitido que los casos análogos han de ser tratados análogamente y los desiguales en forma desigual, la cuestión está en determinar qué casos son análogos y cuáles no, es decir,
¿cuáles han de ser los criterios para establecer la semejanza o la desemejanza? En muchas hipótesis, el problema es muy simple. Es claro, por ejemplo, si dos personas de diferente estatura cometen el mismo delito. Supuestas iguales las demás circunstancias, ha de imponérseles la misma pena. Las situaciones son análogas, pues la diferencia de estatura no establece una distinción relevante para el derecho. También será hoy admitido prácticamente por todos que si el mismo delito es cometido por dos personas, una en su sano juicio y otra en anejada mental, no se les podrá imponer la misma pena, ya que el estado mental del delincuente nos parece una diferencia relevante en esta materia. Pero, en otros muchos casos, esa unanimidad dista mucho de existir y los criterios en cuestión han cambiado a través de los siglos y no son tampoco en nuestros días unánimes en algunos aspectos. Muchos creemos en la modernidad, ¿ya?, que la diferencia de raza o de religión no debe establecer diferencia alguna de trato jurídico. Esta es una regla general. La ley es de cumplimiento obligatorio, pero también tiene alcance universal, tiene que llegar a todos, sin ningún tipo de discriminación por cuestión de religión, raza, idioma, posesión de bienes, formas de pensar, etcétera, etcétera. ¿Ya? El trato jurídico tiene que ser sin diferencia, pues los seres humanos, sean cual sean sus creencias o el color de su piel, son semejantes a estos efectos. Durante siglos, sin embargo, la diferencia de religión ha sido estimada como un elemento de discriminación y todavía hoy no faltan algunos sectores sociales de ciertos países que sostienen la necesidad de una diferencia de trato en varias cuestiones por razón de raza. Así, aún aceptando este renombrado principio de que uno de los sentidos de la justicia es que los semejantes han de ser tratados como semejantes y los desiguales como desiguales. No hay que olvidar que solo en parte proporciona una guía para nuestros juicios. Pero, con esas importantes reservas, el principio es hoy generalmente admitido y ningún derecho civilizado deja de proclamarlo. Si bien hemos hablado anteriormente de la justicia e igualdad, de la justicia y legalidad y de la justicia propiamente, nos corresponde ahora hablar de la justicia como proporción, ¿ah? Tal cual lo vemos, justicia como proporción. Un nuevo matiz toma la calificación de justo o injusto cuando se aplica a las leyes o a las situaciones de ellas derivadas en la medida en que se conforman o no a una cierta idea de proporción entre la consecuencia jurídica y el hecho que la motiva. Llamamos hoy injusta una ley que castigue con la pena de muerte un pequeño hurto o con una leve multa un parricidio, o que fije un salario irrisorio en relación con el trabajo pedido, o al contrario, una cuantiosa redistribución por un trabajo insignificante. En realidad, nos encontramos ante una aplicación más amplia del mismo principio anterior. No solo los iguales han de ser tratados como iguales y los desiguales como desiguales, sino que la relación en el trato de los diversos casos debe guardar entre sí una determinada proporción. ¿Qué significa esto? Que la pena que se otorgue ante el incumplimiento o ante la acción delictiva que va en contra de lo estipulado en norma, el castigo vaya en proporción del delito que se ha cometido, tal cuando lo señalamos. No puede ser que el hurto, por decir, ¿ya?, de una garrafa de gas
sea sancionado con la pena máxima, que son 30 años, solamente porque el individuo no es igual a los demás o guarda diferencias en patrimonio, en formación, educación, etcétera, a otros. Entonces tiene que existir la proporción y el ordenamiento jurídico manda el cumplimiento de esta proporción para que los juzgadores no se salgan de ese límite. Entonces, si una determinada proporción, que es la que calificamos precisamente de justa, bien en cuanto se debe dar a cada cual según sus méritos o deméritos. Esta es la justicia distributiva. Bien en cuanto si se violan los intereses existentes y justificados, debe haber una compensación adecuada a la violación cometida. Esta es, entramos al campo de la justicia correctiva. También es probable que casi todos estemos de acuerdo en tan sanos principios, pero cuando se intenta darles un contenido concreto, nos encontramos en las mismas dificultades que en el caso anterior. Los criterios para fijar esa proporción son variables según las épocas y según las opiniones de diversos grupos sociales. Incluso en la actualidad, por ejemplo, y para volver a los casos antes expuestos, la pena de muerte, que hoy hasta sus partidarios convienen en que hay que limitarla a delitos de suma gravedad, fue aplicada con frecuencia por delitos considerados ahora de escasa importancia en los diversos países europeos. Hasta las reformas humanitarias que las leyes penales experimentan a partir del siglo XVIII. En cuanto a las retribuciones del trabajo, es bien sabido que los criterios para calificar la importancia que tiene o el esfuerzo que requiere una actividad y la retribución que merece son muy variables. Continuando, vemos ahora justicia y principios básicos de orden social. Este orden social que se los he mencionado anteriormente y que está contenido en todos los puntos, porque el orden social garantizado por el Estado nos va a llevar a una sana y pacífica convivencia dentro de lo que es nuestro intercambio social. Justicia y principios básicos de orden social. Por último, el calificativo justo se aplica a los principios básicos o criterios orientadores que a nuestro juicio deben regir un sistema social y jurídico. Cuando afirmamos, por ejemplo, que son injustas las legislaciones que establecen la discriminación racial o las que no reconocen con la amplitud que deseamos la libertad personal o las que no amparan de manera efectiva a las diferentes clases sociales. Con ello, llegamos al fondo mismo del problema de la justicia, pues es fácil ver la íntima relación que este nuevo y más profundo aspecto tiene con los contemplados hasta ahora. Estos criterios son precisamente los que hemos de aplicar en cada caso para dar un contenido sustancial a la justicia en las acepciones que antes hemos visto, es decir, a la justicia como proporción y a la justicia como igualdad de trato a los iguales. Incluso la misma idea de seguridad, entendida en su sentido más amplio como protección de un conjunto de intereses fundamentales para la dignidad humana, entra dentro de este concepto general de la justicia. Nos encontramos, por tanto, ante la clave de bóveda del sistema de principios en que reposa un sistema jurídico y social. Desgraciadamente, también nos encontramos ante uno de los problemas más graves y de más difícil solución con que se enfrenta la reflexión humana. Es aquí donde la variedad de criterios que ha ido apareciendo a través de la historia hace más difícil llegar a conclusiones que puedan considerarse como generalmente válidas y aceptadas. Las instituciones que hoy nos parecen contrarias a los principios más elementales de la justicia fueron durante siglos consideradas como naturales por muchos pueblos. Caso típico es el de la esclavitud.
aceptada por los mayores pensadores del mundo clásico y defendida casi hasta nuestros días por un sector de la sociedad norteamericana, con tal violencia que la pugna en torno a ella dio lugar a una larga guerra civil. Podrían multiplicarse los ejemplos porque posiblemente apenas existe una práctica, por repugnante que hoy no sea, que no haya sido defendida y usual en algún pueblo. Ello nos ha de hacer también cautos respecto a los juicios que hoy formulamos sobre nuestros propios principios, pues no es fácil adivinar qué se opinará de ellos dentro de varios siglos. Quizás entonces la pena de prisión que hoy estimamos normal y moderada aparecerá una bárbara, como ahora consideramos los castigos corporales usuales hace 200 años. Junto a este problema que plantea la contemplación del pasado histórico de la humanidad, no hay que olvidar que tampoco hoy existe, incluso en el seno mismo de una comunidad, una identidad sustancial de opiniones en muchos aspectos fundamentales. Cabe repetir lo que antes se dijo respecto a las concepciones morales que el derecho acepta, porque la idea de justicia es una idea ética. La diversidad y pugna entre diversas concepciones de la justicia es zanjada por el derecho adoptando los principios que el legislador encuentra más oportunos. En muchos casos, sus criterios reflejan las contradicciones en que se debate la sociedad a que se aplica e intenta mediar en ellas procurando conciliarlas como puede. Es, en efecto, un error considerar la justicia como un conjunto de principios estáticos. Una sociedad encierra en su seno creencias dispares, tendencias nuevas que afloran, corrientes antiguas que resisten, desequilibrios que se manifiestan a través de diversas concepciones no siempre plenamente conscientes y claras. El análisis de la idea de justicia en una sociedad determinada ha de tener en cuenta ese carácter complejo y dinámico que tiene en cada momento. Continuando ya en la parte final de este tema 2 que nos plantea sobre los fines del derecho, ¿ya? Después de haber visto la justicia y principios básicos de orden social dentro de esos escenarios de convivencia pacífica de los individuos que componen un grupo social, es también oportuno irse al lado opuesto. Hablamos mucho de justicia, pero también en algunos aspectos tenemos que referirnos a lo que es el derecho injusto. ¿Y qué es el derecho injusto? Con estas aclaraciones y matices puede aceptarse la tesis tradicional de que la seguridad y la justicia son los dos fines primordiales del derecho, como lo habíamos citado anteriormente. ¿Ya? Justicia y seguridad. Tenemos seguridad, se aplica elementos que hacen la comprensión de la justicia. Hay justicia cuando el cuerpo normativo nos otorga seguridad. En cuanto este es un proyecto de orden que se quiere imponer a una sociedad, ese proyecto no podría entenderse sin el análisis de los fines que persigue. El jurista ha de preguntarse, ante un sistema jurídico determinado, ¿cuáles son sus principios básicos respecto a la seguridad y la justicia? ¿Y qué relación tienen entre ellos? ¿Qué conflictos existen y cómo se resuelven? También puede y debe, por supuesto, hacer la crítica de esos principios desde el punto de vista de sus principios ideales de justicia. Si no coinciden con los del sistema imperante, pero es inútil, en cambio que, como se ha pretendido con frecuencia por diversos movimientos doctrinales, se niegue el nombre de derecho a un sistema que no encarne una particular concepción de la justicia. Entonces, la justicia tiene como misión, como fundamento,
justamente la aplicación correcta de la ley. Sobreentendemos que si los legisladores, los operadores de justicia, las autoridades en diferentes campos aplican la ley tal cual se ha establecido y con qué fin se ha establecido, vamos a estar dentro del ámbito de aplicación de la justicia. El derecho es autónomo en el sentido de que se basta a sí mismo para su sanción. El que viola la norma jurídica ha de sufrir las consecuencias legales de ello, aunque lo haga en nombre de los más elevados ideales. Nos encontramos así con el mismo problema que en las relaciones entre el derecho y la moral, del que el actual no es más que una faceta. Finalmente, podemos preferir violar el derecho a infringir lo que consideramos principios básicos de la justicia. Y al obrar así, afirmamos con nuestro ejemplo que el derecho no es el supremo valor en una sociedad y que por encima de él hay otras normas que hemos de obedecer. Por tanto, puede surgir una acción colectiva para acabar con un derecho injusto y si obtiene éxito, establecer una nueva legalidad. Pero en tanto la norma injusta esté vigente, nada se gana con negar que sea jurídica, ni encontramos otro término adecuado para calificarla. Aquí, dentro de lo que es el derecho injusto, y cerrando ya el tema 2, nos damos cuenta que no todo el ordenamiento jurídico, no todo el cuerpo normativo, no toda la cantidad de leyes, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera, son justos y propenden de dar seguridad a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el derecho en sí, al ser fruto del ser humano, es variable, es dinámico y las diferentes realidades que se presentan existe justamente exigen el reemplazo de qué, de esa ley que no está cumpliendo la finalidad de darnos seguridad jurídica. Por ello es que diferentes sectores que se sienten afectados por la aplicación de una determinada ley protestan, se vuelven contestatarios y buscan reemplazar esa ley con otra que satisfaga su demanda actual, porque su aplicación en el tiempo ya dejó de ser efectiva. Y repito nuevamente, esto está condicionado por la dinámica que muestra el desarrollo humano adaptado a la fenomenología natural y a su propia creación como ser racional. Entonces, concluyentemente, vemos que el derecho como tal forma ese cuerpo normativo al cual pueden acceder los individuos. Pero la justicia y lo injusto, como hemos visto en esta parte final, están supeditados ¿a qué? A la satisfacción del cuerpo normativo que tengan los ciudadanos. ¿Ya? Si una ley no es justa y en reiteradas oportunidades muestra esta misma conclusión de injusticia, entonces debe ser analizada. Y si no lo es por los encargados de legislar y operar la ley, es el pueblo, es el grupo social, es el individuo que se siente afectado el que inicia las acciones correspondientes dentro de su derecho de protesta y de libre expresión para que se subsane esta injusticia con la aplicación de leyes que ya quedaron obsoletas. ¿Ya? Es como, por ejemplo, vemos en la diapositiva la famosa ley de Mordaza, la ley Mordaza que va en contra del derecho de expresión. Entonces, siempre va a haber los mecanismos para enriquecer, para
ir cambiando y adaptando el cuerpo normativo, la ley en su conjunto, a la satisfacción que deben tener los seres que componen un grupo social. De esta manera concluimos este tema 2 y en la próxima sesión estaremos viendo lo que son las fuentes del derecho y los distintos sistemas de fuentes. Muchas gracias por la atención y nos despedimos hasta la próxima sesión.